Bueno, en esta ocasión voy a presentar lo que es la innovación pedagógica. Para esta innovación pedagógica hemos ido trabajando lo que es en la clase Classroom. Para llevar adelante la clase Classroom tenemos que tener que los estudiantes tengan todos los dispositivos como ser celulares, ¿no? Y entonces en el celular primeramente deben desarrollar deben entrar al Play Store para poder instalar la aplicación correspondiente. Luego de instalar la aplicación deben ir al icono donde se ha instalado lo que es Classroom, y en la derecha hay unas opciones para poder unirse a la clase o crear la clase. Los estudiantes tienen que ir creando las clases para poder trabajar, ¿no? Y seguido a ello deben ir introduciendo el código que será facilitado por el docente, ¿no? Y entonces ahí ya muestra lo que son los contenidos, ¿no? Todas las actividades, como por ejemplo aquí tenemos lo que es Classroom, ¿no? Entonces aquí muestra los trabajos, los materiales, presentación, evaluaciones, todas las actividades, ¿no? Y entonces ahí es donde tienen que entrar los estudiantes, ¿no? Entonces seguidamente pueden ir haciendo clic en el tablón, ¿no? Trabajo, o verificar sus compañeros, y de la misma forma pueden ir explorando las actividades, materiales de trabajo que tienen, y también entrar por los enlaces a los videos prácticos y la evaluación como nos indica. Entonces en esta oportunidad hemos ido trabajando lo que es geometría analítica, ¿no? Entonces para desarrollar esta actividad de geometría analítica hemos ido trabajando en lo que es GeoGebra, ¿no? Que todos conocemos que es una herramienta y aplicable en la matemática, ¿no? Entonces podemos ir encontrando lo que son el plano cartesiano, que está dividido en 4 partes iguales, como primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y al mismo tiempo podemos encontrar los puntos, ¿no? Y asimismo tenemos en lo que es las fórmulas, como por ejemplo la distancia entre dos puntos, el punto medio de un segmento, punto de división de una razón, la superficie de un triángulo, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo algunas herramientas que se ha ido aplicando. Como han visto lo que hemos ido aplicando, entonces como podemos ver la presentación en Classroom, ahí lo tenemos, ¿no? Podemos visualizar, podemos ver, mira cómo están los contenidos que están yendo cargando, ¿no? Y entonces de esa manera podemos ir trabajando. Y también tenemos aquí trabajo de clase, evaluaciones, evaluación final, y esta evaluación final está trabajado en el puzzle, el plano cartesiano y ubicación, donde hemos ido trabajando lo que es la presentación, y podemos tal vez ver el video, ¿no? Cómo está identificando. Hay situaciones donde el estudiante puede ir viendo y dando las respuestas correspondientes, ¿no? Entonces para cada uno de ellos tienen la visión, ¿no? Entonces aquí reproducimos el video, entonces automáticamente reproduce. Aquí tenemos algunos puntos.
Ahí podemos La recta escuchar. horizontal es el eje X, también llamado eje de las abscisas, no lo olvides. Por otro lado tenemos a la recta vertical, la cual es el eje Y o eje de las ordenadas. Cuando tu profesor te quiera hacer confundir, no dirá eje X, sino dirá eje de las abscisas. No dirá eje Y, sino dirá eje de las ordenadas. ¿Ok? Eje X y eje Y. Además, el punto donde se corta el eje X con el eje Y, ese es el origen. Perfecto. Voy a cambiar el fondo ahora sí, nuevamente, y vamos a colocar ahora el plano, pero mucho más bonito, para que no se olvide. Entonces, ahí tenemos a la recta horizontal es el eje X o eje de las abscisas. La recta vertical es el eje Y o eje de las ordenadas. Y el punto donde se corta el eje X con el eje Y, ese es el origen. Veamos ahora un par de puntos adicionales que necesitamos conocer para poder elaborar nuestro mapa del tesoro con las ubicaciones exactas de cada una de las cosas robadas. Además, en el eje X o eje... Ya, ahí descansa porque hemos llegado a un punto donde hay una incógnita para el estudiante para que pueda ir trabajando. Pregunta de opción múltiple de 100 puntos, dice, ¿no? Fuera de 100 puntos. Entonces, la pregunta dice, el eje coordenadas, las rectas se denomina eje X llamado abscisa y eje Y llamado ordenada, o la otra es origen y cuadrantes. Entonces el estudiante debe ir dando la respuesta correspondiente. Entonces nosotros damos el clip correspondiente aquí, ¿no? Entonces decimos seguir, ¿no? Eje X Entonces o eje vamos de a las continuar abscisas, con a la derecha del origen vamos a encontrar los valores identificar positivos. hasta Sí, el a la derecha del siguiente origen. punto. Aquí tenemos el Así 1 positivo, podemos 2 ir positivo, 3 trabajando lo que positivo, son 4 positivo, las 5, 6, ejes 7 y continúa. coordenadas, Mientras que en el eje X, a la donde izquierda del hemos origen, ido encontramos viendo los lo que valores negativos. Menos 1, menos 2, son menos los 3, menos 4, menos 5 y así. puntos. Continúan. Por otro lado, en el eje Y o eje de las ordenadas, arriba del origen encontramos Aquí los valores tenemos los positivos. puntos para 1 poder positivo, 2, 3, identificar. 4, 5 positivos. De la misma forma entramos a nuestra clase Classroom, ¿no? Entonces de la misma forma buscamos otra evaluación final. Y entonces este es un juego donde dice, también podemos ir tal vez navegando y viendo hasta que podamos ingresar. Entonces estos son los puntos en un plano cartesiano donde podemos identificar y donde el estudiante puede ir viendo y trabajando, ¿no? Entonces aquí está cargando. Aquí internet es muy baja la velocidad y es por esa razón tarda mucho, ¿no? Y entonces aquí ingresamos, ¿no? Lo que es el Kahoot. Entonces el juego ya está cargando. Entonces el estudiante puede ver. Estas son herramientas que nos facilitan, ¿no? A cada uno de nosotros para poder, ¿no? De que el estudiante pueda interesarse y familiarizarse con diferentes herramientas que podemos ir trabajando, ¿no? Entonces esperamos un momento para poder ver, ¿no? Qué tipo de preguntas o cómo podemos entrar. Ahí está, nos dice evaluación jugando. Entonces dice aquí tenemos que ir registrando nuestro nombre, como ya hay un nombre, y entonces hacemos un clic para poder iniciar el juego, ¿no? Y entonces aquí dice geometría analítica. Estamos ingresando, son 20 preguntas que seguramente aquí los estudiantes ya han ido trabajando algunos, ¿no? Entonces, y es muy interesante, evaluación jugando, dice 1, 2, 1, y la geometría analítica se basa en, hay una pregunta, entonces respondemos aquí en el álgebra y la geometría, en geometría aritmética, en la geometría y trigonometría, en la geometría plana. Entonces damos la respuesta correspondiente para que el estudiante pueda ir resolviendo, ¿no? Ahí tenemos alguna aclaración y de esa naturaleza podemos ir trabajando, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no? A cualquiera damos un clic y
acepta la respuesta correspondiente, si es la respuesta correcta o la respuesta incorrecta. Entonces nos avisa. Asimismo podemos ir trabajando con lo que es el cajón. Aquí tenemos algunas actividades que seguramente el estudiante va a ir trabajando, viendo y comparando con los videos que hemos ido viendo, ¿no? Ahora volvemos atrás donde dice trabajo, ¿no? Entonces en el trabajo tenemos otras actividades, como por ejemplo aquí tenemos un control de aprendizaje. Entonces este tipo de control de aprendizaje es realizar el seto, ¿no? Otro juego que es el cajón, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es académico. Entonces podemos ir desarrollando diferentes actividades y diferentes herramientas. Entonces de esa manera podemos ir trabajando, ¿no? Esta es una innovación pedagógica donde nos facilita el trabajo al maestro y al estudiante puede ir, no solamente registrar, puede ir viendo. Aquí tenemos diferentes actividades para que ellos puedan ir trabajando. Seguido a ello podemos ver lo que es la línea recta. Nos indica de que la línea recta es el lugar geométrico de los puntos del plano, de los cuales al tomar cualquiera el valor de la pendiente m siempre es constante. Ecuación general de la línea recta expresa como la siguiente manera: ax más by más c igual 0, donde a, b y c son constantes. Entonces de esa manera podemos ir. Ahora vemos la pendiente de una recta. La pendiente se representa con una m. La pendiente es una inclinación donde nosotros podemos ver, ¿no? Como en la gráfica se muestra una línea recta que tiene una inclinación. Entonces se define como la tangente del ángulo de inclinación que tiene una recta y se representa con la letra m, que es igual a la tangente del ángulo, ¿no? Entonces de la misma forma podemos representar lo que es la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, que la pendiente es igual a la y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, o tangente del ángulo, es el mismo, ¿no? Entonces con cualquiera de ellos podemos ir trabajando. Ahí tenemos la gráfica de la pendiente. Entonces nos dice: determina la pendiente de la recta que pasa por dos puntos, menos 2, 6 y 3, menos 4. Trace la recta. Solución. Entonces tomamos los puntos y demostramos en el plano cartesiano, ubicamos los puntos y encontramos la pendiente. La pendiente sería menos 2. Entonces, de la misma forma, tangente del ángulo es menos 2. Y entonces, realizando los siguientes pasos, tenemos que llegar al ángulo de inclinación. ¿Cuánto de ángulo tiene, no, la pendiente de esa recta? Entonces, de esa naturaleza podemos ir viendo, ¿no? Ahí tenemos la gráfica. Ahora, transformación de la ecuación general a la forma ordinaria y simétrica. Para transformar a x más by más c igual a 0 a la forma de la pendiente, es la mejor manera de despejar la función, la by. Entonces y se convierte en una función y podemos ya identificar, ¿no?, cuál es la pendiente y cuál es el valor. Seguido a ello nos dice: si se compara con la ecuación y igual mx más b, se obtienen los valores de pendiente de m y b en términos de los coeficientes de la ecuación general. La pendiente se representa con la letra m, que es igual a menos a sobre b, y b es igual a menos c sobre b. De esa naturaleza podemos identificar una recta cuyas intersecciones con los ejes x y y son a y b, con a diferente a 0 y b diferente a 0, se representan por la
por la representación como nos muestra. Ahí tenemos el ejemplo de una ecuación: 3x más 5y menos 15 igual 0. Entonces, si queremos despejar para encontrar la y, entonces despejamos 5y igual 3x, pasa al otro miembro con signo cambiado, que sería menos 3x, y de la misma forma menos 15 pasa al otro miembro con signo cambiado, y va a ser más 15. Entonces, como tenemos 5y, despejamos la y. Entonces, como estaba multiplicando 5, pasa a dividir al otro miembro, a todos los factores, ¿no? Entonces, ya teniendo el despeje es igual a la forma m, entonces ya podemos encontrar lo que es la pendiente. La pendiente sería, según la fórmula, menos a b. Entonces aquí nos tendríamos 3 sobre 5 y b sería 3, 1. De esa naturaleza podemos ir identificando, ¿no? De la misma forma podemos ir viendo la gráfica, la pendiente. Ahora, gráfica de una ecuación lineal. En la gráfica de una ecuación lineal podemos ir identificando las pendientes, si son paralelas o perpendiculares. ¿Cuándo son dos rectas paralelas? Cuando los ángulos de inclinación son iguales. ¿Y cuando son rectas perpendiculares? Cuando las dos rectas es un producto de sus pendientes es igual a 1. Ángulo entre dos rectas. Para encontrar el ángulo formado por dos rectas se utiliza la siguiente fórmula, como vemos en las gráficas. Y las gráficas siempre ha sido trabajado en GeoGebra, ¿no? Y ha sido trasladado a la presentación para que los estudiantes puedan ir viendo de mejor manera. Todas las rectas son paralelas, solamente identificar si las dos rectas son perpendiculares, ¿no? Si cumplen las pendientes, entonces podemos ya identificar como nos muestra, ¿no? Ecuación punto pendiente. Entonces, para determinar una ecuación de un punto a una pendiente, punto pendiente, entonces desarrollamos a la siguiente fórmula, reemplazamos y obtenemos los datos. Ahí tenemos algunos ejemplos. Nos dice: ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Dados los puntos P1 y P2, entonces reemplazamos a la siguiente ecuación y obtenemos en el plano cartesiano la recta y trazamos. Pendiente ordenada en el origen. Cuando la pendiente y la ordenada en el origen, reemplazamos a la siguiente fórmula y obtenemos la pendiente y el valor de B. Seguido a ello tenemos la gráfica, nos muestra, aquí tenemos las dos como ejemplo, tenemos también de la misma forma representamos en plano cartesiano. Ahora nos toca encontrar la distancia de un punto a una recta. Distancia de un punto a una recta es la longitud del segmento perpendicular a la recta trazado a partir del punto. La distancia del punto 1 y del punto 1 a la recta está determinada por la fórmula. Entonces ahí tenemos la fórmula y un ejemplo para que nosotros podamos ubicarnos, ¿no? Yo creo que no vamos a tener ninguna dificultad en el desarrollo de sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Como sabemos que en geometría analítica es solamente reemplazar a las fórmulas e identificar los valores. Ahí tenemos. Ahí también estamos realizando la racionalización por el denominador, no podemos dejar raíz en el denominador. Ahí tenemos las prácticas para que puedan ir trabajando en sus cuadernos, para que puedan ir desarrollando según los
avances. Seguido a ello tenemos las secciones cónicas, la ecuación general de una sección cónica. Las cónicas se presentan. Una sección cónica es la intersección de un plano y un cono. Cambiando el ángulo y el lugar de la intersección podemos crear un círculo, un elipse, una parábola o una hipérbola. La ecuación general de una sección cónica es el siguiente, como nos muestra: ax cuadrado más bxy más cy al cuadrado más bx más ey más f igual a 0, ¿no? Ahí nos muestra, tenemos las gráficas correspondientes para poder identificar cuál es la circunferencia, cuál es la elipse, cuál es la parábola, cuál es la hipérbola. Entonces podemos ir desarrollando lo que es la circunferencia. La circunferencia nos dice que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro, una distancia r que llamaremos radio, ¿no? Los elementos que tienen una circunferencia solamente más lo que utilizamos es el radio y el punto y el centro, ¿no? Entonces para ello podemos tal vez identificar las fórmulas correctas. Ahí vamos viendo las ecuaciones: ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio, la fórmula, y la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio. Así podemos ir viendo. Ahí es la ecuación general de la circunferencia. Ahí tenemos un ejemplo que está resuelto y según los valores dados en el ejemplo. Sí o sí tenemos que leer el enunciado, ¿no? Ahí nos dice, estamos hallando el radio, pero nos da diámetro. Entonces, si es diámetro, tenemos que encontrar lo que es el punto medio del segmento, y eso comprende la radio y el centro, ¿no? El ejemplo nos muestra ahí, paso a paso, ¿no? Donde corresponde R, que es R. Ejemplo 2, de la misma forma tenemos determinar si la ecuación pertenece a una circunferencia y si es obtener su centro y su radio. Entonces ahí podemos ir desarrollando y llegar a la solución. La elipse es el lugar geométrico de los puntos P del plano, cuya suma de distancias a dos puntos fijos F y F, llamados focos, es una cantidad constante. La elipse, los elementos de la elipse, ahí tenemos como nos muestra la gráfica, hemos ido identificando, y de la misma forma hemos ido trabajando con algunos materiales didácticos en clase Zoom. Ahí tenemos algunos elementos, las fórmulas que corresponden a la elipse, ¿no? La ecuación general también tenemos ahí. Tenemos la ecuación general de la elipse, cuando la ecuación elipse con centro origen y en el punto en cualquiera, ya sea elipse horizontal, ya sea elipse vertical, ¿no? Ahí están las fórmulas. Tenemos las fórmulas, ahí están los vértices, los focos, el eje mayor, el eje menor, el eje focal. De la misma forma podemos encontrar lo que es el teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor de A. Ahí tenemos el lado recto, excentricidad. Ahí tenemos el ejemplo, hallar la ecuación general de la elipse que tiene su centro en 2 menos 1, cuyo eje mayor vertical mide 6 y su eje menor 3. Ahí tenemos el ejemplo y la resolución del ejemplo, ¿no? Entonces así podemos ir trabajando. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos P del plano cuya diferencia de que distancias a dos puntos fijos, foco, llamados focos, es una cantidad constante, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes, los elementos de la hipérbola en la gráfica indica
a dónde corresponde, cuáles son los focos, son los vértices y cuáles son los puntos, la simetría de la figura, ¿no? Ejes paralelos al eje de las coordenadas, hipérbola trasladada. Ahí tenemos los ejemplos, los valores y la gráfica de una hipérbola. Ahí tenemos la fórmula general de la hipérbola, ya sea horizontal o vertical. Ahí tenemos las fórmulas cónicas. De la misma forma tenemos aquí el vértice, foco, eje real, eje focal, eje imaginario y lado recto, excentricidad, rectas, asíntotas. Ahí tenemos los ejemplos. Ya para finalizar tenemos los ejemplos para ir viendo, detallando y de la misma forma ver la gráfica. Ahí está la gráfica. Ahí encontramos los valores de los ejes. Ahí están las rectas asíntotas y las curvas. Con eso, la parábola es el lugar geométrico. Elementos de la parábola, ahí tenemos los elementos de la parábola como vemos en la imagen, ¿no? Y entonces de la misma forma tenemos las fórmulas de acuerdo a dónde apuntan las parábolas, hacia dónde es la inclinación. Tenemos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo las parábolas. Entonces para ello tenemos la fórmula, la ecuación general, ya sea horizontal y vertical. Ahí tenemos los valores de los vértices, focos, lado recto, de la misma forma. Ahí tenemos el ejemplo de una parábola, como debemos ir trabajando. Ahí tenemos las prácticas y fin de la presentación, y esto nos amerita de que cada docente debemos trabajando de manera de que los estudiantes siempre interactúen con la tecnología de la informática. Con eso terminamos y gracias por